Palabra de nuestros autores. Palabra de nuestros autores. Bienvenidas a todos, a todas a esta transmisión de Palabras de nuestros autores, Palabras de nuestras autoras, que se enmarca dentro del programa Contigo a la Distancia a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, el día de hoy vamos a presentar una obra, Trabajo colectivo en el siglo XXI, formas y contextos entre grupos étnicos de Oaxaca, una publicación que ha sido coordinada por Montserrat Romero Luna y quien les habla, Camilo Sempio, y en la cual también participan otros autores, otras autoras. Vamos para realizar esta presentación. Nos vamos a servir de la generosidad de las presentaciones del doctor Rodrigo Menchú y del doctor Martín Ronquillo, pero antes le voy a ceder la palabra a mi compañera, a la coordinadora también de la publicación, que es Montserrat Romero Luna, para que nos dé un contexto de cómo se ha gestado esta obra. Monse, te paso la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Camilo. Pues bueno, un saludo a todas y a todos quienes nos están escuchando. Primero que nada, agradecer a Lina el espacio que nos permite, que nos presta para presentar justamente este libro que titulamos Trabajo colectivo en el siglo XXI. No sé si se alcanza a ver, formas y contextos entre grupos étnicos de Oaxaca, que justamente surge en el marco de uno de los proyectos de Lina, el proyecto de etnografías de los pueblos indígenas, en el cual tanto Camilo, que es justamente mi compañero que se acaba de presentar, como Nicolás Olivos, que es uno de los autores, uno de los 6 autores que formamos parte, que integramos el libro, formábamos parte del equipo Oaxaca, ¿no? Estuvimos varios años ahí trabajando y bueno, forma parte. Y cabe mencionar que si bien se enmarca en este proyecto, no formó parte de las líneas de investigación que en ese entonces estuvimos trabajando, ¿no? Y en ese sentido quisiera agradecerle a nuestro coordinador, al coordinador del equipo en ese entonces, Leopoldo Trejo, que en ese entonces no solamente nos incentivó a trabajar nuevos temas, sino que nos permitió y nos dio apertura para integrar a otros investigadores que no formaban parte del INE en ese entonces, pero que tenían una larga trayectoria en el trabajo sobre Oaxaca, ¿no? Entonces, agradecerle a Polo esa apertura de integrar a otras líneas de investigación y otros investigadores a este proyecto colectivo, ¿no? Agradecerle a cada uno y cada una de las a cada uno de los autores que le dedicó tiempo a trabajar estos artículos, y solamente me resta que espero que al final de esta presentación, quienes nos están escuchando, les provoque algo, ¿no? Les provoque una reflexión este libro colectivo que en estos tiempos pandémicos no solamente nos ayude a reflexionar qué es el trabajo colectivo, cuáles son los mecanismos que los impulsan, sino también los beneficios justamente de negociar las diferencias entre nosotros para tener bienes comunes, ¿no? Y bueno, agradecerle también ya por último, ahora sí, a los compañeros, a los comentaristas que amablemente nos dieron parte de su tiempo en esta tarde y bueno, la lectura del libro. Es un libro que es un poquito amplio, pues agradecerle a Rodrigo y a Martín el tiempo que le van a dedicar a los comentarios, ¿no? Pues nada más, agradecerles. Bueno, pues al contrario, yo les agradezco ampliamente a los coordinadores de este libro, tanto a Montserrat Romero como a Camilo Sempio, compañeros y amigos, la invitación a poder leer, conocer y comentar este estupendo libro. Efectivamente, yo también tengo mi ejemplar aquí, Trabajo colectivo del siglo XXI. Y bueno, yo quisiera hacer algunas reflexiones y comentarios a la luz de la lectura de esta obra, sin necesariamente pretender una hilación acabada entre estas. Quisiera hacer una mera enumeración de aspectos que personalmente me parecen relevantes e intercalarlas, eso sí, con algunas interesantes citas del texto. Bueno, 1. Este es un libro espejo en varios sentidos. De entrada, en relación con el trabajo colectivo, que es el objeto de estudio de la obra, y que en el caso oaxaqueño se expresa en el tequio, la mano vuelta, la guetza, el sistema de cargos, las cooperativas, entre otros despliegues y formas.
Me refiero aquí al punto evidente de que el libro representa en sí mismo un trabajo colectivo para abordar, describir y analizar el trabajo colectivo, como si la relevancia de la temática, sus múltiples manifestaciones, las reflexiones que puede generar, requirieran, y tal es el caso, de distintos autores, muchas manos, de múltiples observaciones y andares para poder perfilarlo y abordarlo. Para describirlo mínimamente, el libro contiene, como ha señalado Monse, 6 capítulos de sendos autores que suman fuerzas para sacar a la luz este objeto de estudio. Capítulos que dialogan ampliamente entre sí, no en términos de reiterarse y ni siquiera de compartir una mirada específica sobre el trabajo colectivo. Hay dentro del libro, como en todo trabajo colectivo que se precie, diálogos, pero también discusiones, debates, tensiones, distintas propuestas. La práctica compleja del trabajo colectivo y no su idealización se hace presente en estas páginas y por eso insisto en que se trata de un libro espejo respecto a su objeto. 2. Esta colaboración, y lo acaba de señalar Monse, en el análisis y la escritura encuentra parte de su explicación en el programa Etnografía de las Regiones Indígenas de México, del INAH, del cual el libro es una suerte de derivación, no como un texto producido y planeado directamente por el programa, pero sí como una propuesta que surgió dentro de él. No por nada, algunos de los autores, bien decía Monse, y las autoras de esta obra formaron parte del equipo de investigación sobre Oaxaca dentro del programa. Aquí de referir algo que ya he dicho en otro lugar. Aquel programa tenía como pilares teórico-metodológicos a las regiones, evidentemente, a los indígenas y a la etnografía, a lo cual se sumaban otros principios como la búsqueda por comparar dinámicas y fenómenos entre las distintas regiones, así como la necesidad del trabajo colectivo. Para decirlo pronto, una empresa de la dimensión y ambición de aquel programa requería equipos de investigación y no hay equipos de investigación sin colaboración. Una cuestión adicional es que en sus 20 años de historia, el programa formó o dio la oportunidad de formarse a especialistas en determinadas regiones indígenas. Todo lo cual está presente en este libro, el que se circunscribe como aquel equipo de investigación al estado de Oaxaca, el cual es dividido metodológicamente en regiones y grupos étnicos. En el texto encontramos, además de una muy rica etnografía del objeto de estudio, un despliegue de trabajo académico colaborativo e incluso un sentido de comparación o reflexión general de lo encontrado que nos lo proporciona tanto la introducción a cargo de nuestros compañeros aquí presentes, Montserrat Romero y Camilo Sempio, los coordinadores, así como el último capítulo de autoría de Nicolás Olivos. Y en ese sentido, la obra es hija de aquel programa en cuanto retoma lo mejor de los principios metodológicos que lo guiaban. 3. Decir que el trabajo colectivo es el objeto de estudio del libro, evidentemente corresponde a una delimitación muy general del objeto. A mi modo de ver, los autores abordan, entre otras, 4 grandes cuestiones en relación con el trabajo colectivo. A. La multiplicidad de las formas, dinámicas y sentidos en que éste se expresa. B. Cómo asirlo, cómo definirlo conceptualmente, cómo reconocerlo. C. Cuál es su proyección e importancia política, su importancia social. D. Finalmente, cómo se transforma o cómo se reposiciona el trabajo colectivo con los cambios en los que están inmersos y producen las poblaciones que lo despliegan. Mi intención no es aquí adelantar vísperas y buscar sintetizar algunas de las respuestas a estas cuestiones por parte de los autores. Se trata de un libro resultado de años de experiencia en tierras oaxaqueñas y con poblaciones adscritas como indígenas y afrodescendientes que en el gremio antropológico, y no solamente, debemos leer y releer para conocer el vasto desarrollo de las cuestiones aquí referidas que plantean los autores. Lo que sí puedo adelantar es que en ningún momento los participantes del libro dan respuestas lineales a los sentidos y expresiones del trabajo colectivo. Aquí, de emplear una frase de una amiga y colega, Margarita Hope, los autores de esta obra no buscan volver simple lo que es complejo. Y viene a cuento también una frase de Nietzsche, por lo demás no muy bien citada. Quien sabe es claro para ser profundo. Quien no sabe es oscuro para parecer profundo. Los autores, cada uno en su estilo, gozan de una estupenda pluma y en ese sentido son claros, pero no rehuyen a la complejidad y a los múltiples significados y alcances de lo tratado. Por decir algunas cuestiones elementales, el trabajo colectivo no solo cumple funciones, también es objeto de debates, no solo procede del pasado, sino se reformula en el presente, no solo resuelve necesidades y cuestiones prácticas, también es parte del gozo y la celebración.
4. Claramente el trabajo colectivo puede representar el clásico filón analítico de la reciprocidad, la solidaridad, el hacer comunidad. Por ejemplo, a través de la mano vuelta en la construcción de casas, en ciertos momentos de la siembra y cosecha, incluso en la construcción de iglesias, como es el caso que nos presenta María Romero, otra de las autoras, en La Chinantla, en que pobladores no católicos en ocasiones han apoyado la celebración de cultos católicos, o en que integrantes de distintas adscripciones religiosas han colaborado en la construcción de determinado templo, lo cual es muy interesante en términos de la prevalencia de la comunidad, más allá de las diferencias, en este caso religiosas, pero sin pretender cancelarlas. En ese marco, el trabajo colectivo es algo benéfico, algo que fortalece al grupo y de esta manera una práctica deseable, pero no por ello menos obligada. Aunque no siempre, y sin ser una cuestión consubstancial, en ocasiones este trabajo está claramente normado, estipulado, medido y solicitado, donde lo más interesante es aquella vieja cuestión, aunque sin duda resuelta siempre de modos inéditos, en que lo obligatorio se convierte en deseable. Ahora bien, el trabajo colectivo puede tener otras expresiones y ser desplegado por élites locales o grupos específicos. Por ejemplo, en la construcción de una carretera que puede beneficiar al grupo en general, pero particularmente a los comerciantes de la localidad. Asimismo, el trabajo colectivo puede ser debatido, regateado, incluso sensatamente ignorado, como en un caso que nos presenta Camilo Sempio, en el que, en el marco de un programa gubernamental de reforestación, las autoridades locales solicitaron el tequio de los pobladores, pero lo hicieron con demasiada intensidad y frecuencia, por lo que los sujetos no estuvieron dispuestos a darlo en todas las ocasiones requeridas. Nótese además cómo el trabajo colectivo puede estar engarzado con intervenciones gubernamentales y en ese sentido no necesariamente es algo que se opone a ellas, a estas intervenciones gubernamentales, en una presunta lógica de la comunidad que resiste al Estado. Tan es así que el tequio forma parte de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca. Bien, en el presente libro también podemos enterarnos de gobernadores de la entidad que han implementado programas oficiales de tequio como parte de un lenguaje que busca dotar de legitimidad política y flujos de trabajo. En ese marco, cabe reconocer, como nos muestra Montserrat Romero, una tensión entre el trabajo colectivo, gratuito, deseable, obligado, y la monetarización, que en determinados contextos puede sustituirlo. Aunque también pueden surgir dispositivos, dice Montserrat, que combinan estos elementos y principios. Tal es el caso, y aquí la poética de las poblaciones es inigualable, de la fatiga, que consiste en participar en trabajos comunes y recibir solo un porcentaje del jornal correspondiente, lo que implica donar una parte del trabajo al bien común. Un dispositivo que momentáneamente parece resolver la tensión entre la necesidad de los sujetos de dedicar su tiempo al sostenimiento familiar mediante ingresos monetarios y el solventar las demandas de la comunidad en un contexto de escasez de recursos. Por otro lado, el trabajo colectivo puede estar claramente programado. Por ejemplo, hay localidades en que están calendarizadas las fechas en que ante los sistemáticos conflictos por la tierra debe hacerse un tequio para delimitar los linderos de los bienes comunales. Pero el trabajo colectivo también puede ser completamente espontáneo. Verbigracia ante la amenaza de la cancelación de la danza en una fecha religiosa, tal como documenta Berenice Mondragón, otra autora, en relación con el Día de Muertos en la localidad afrodescendiente de El Ciruelo, en la Costa Chica de Oaxaca, en que todo parecía indicar que no tendrían lugar las habituales, pero no por ello necesariamente tradicionales, danzas, ante la falta de quórum, recursos y organización. Frente a lo cual, en primer lugar, los niños y después los adultos contagiados de ese espíritu de juego reactivaron las danzas espontáneamente, lo que nos habla de la incertidumbre que también puede acompañar a la práctica. Ahora bien, el trabajo colectivo admite distintos despliegues y configuraciones. No siempre es relativo a la comunidad en términos de aquel espacio social donde en toda la extensión de la palabra se vive, sino puede desplegarse en congregaciones religiosas, afiliaciones políticas, organizaciones productivas. Al respecto, en el libro encontramos el capítulo de Clara Nava sobre cooperativas dedicadas al ecoturismo en la costa de Oaxaca, que nos muestra cómo el funcionamiento o la proyección a largo plazo de estas organizaciones tiene que ver no tanto con un repertorio preexistente de formas de trabajo colectivo, sino sobre todo con el tipo de recursos en torno a los cuales se despliega el grupo.
aquellos de uso común o los de acceso abierto, y que en este caso corresponden a los espacios de atractivo turístico. Entre las múltiples expresiones y valencias del trabajo colaborativo, este puede ser, en palabras de Tiburcio, un poblador de la Mixteca Alta, presentado por Camilo Sempio, como lo que jode a la comunidad porque fomenta la desigualdad. Frente a lo cual Camilo acota, y aquí me permito leer un fragmento muy breve. Camilo acota: el argumento de Tiburcio era el siguiente: en los tequios el trabajo nunca es igualitario. Unas personas trabajan más, menos, de distinta forma, con diferente entrega, compromiso, conocimiento, etcétera, que otras. Para evitar esto, Tiburcio proponía una política de selección y organización del trabajo, dictada por las necesidades materiales de la faena y por la preparación de las personas. Mientras que otra pobladora, Catalina Vázquez, decía algo distinto, ¿no? El tequio crea un espectro de horizontalidad y voluntad colectivas intraducible en su materialización, nos dice Camilo. Pero sobre todo, Catalina comprendió que diferían en el significado de la colectividad del tequio, mientras que para ella no importaba quién trabajase más o menos, siempre y cuando se tenga conciencia de que el trabajo colectivo beneficia a todo el pueblo. Para Tiburcio, el beneficio comunitario no tiene por qué implicar la participación comunal, sino una más idónea y eficaz. Bien, es decir, el trabajo colectivo resulta un campo sobre el cual la población de estudio reflexiona, discute, se posiciona, entiende y practica de maneras diferenciadas, todo lo cual está contenido en este excelente libro. Estas expresiones del trabajo colectivo nos permiten plantear que los autores desarrollan un enfoque que logra presentar a este en toda su complejidad, en tanto un hecho social total, si bien los autores no emplean esta categoría. Si recordamos las palabras de Mauss, con quien sí dialogan los autores, se trata de aquellas situaciones donde se expresan a la vez y de golpe todo tipo de instituciones, las religiosas, jurídicas, morales y económicas, a las cuales hay que añadir los fenómenos estéticos a que estos hechos dan lugar, así como los fenómenos morfológicos que estas instituciones producen. 7. Y ya que hablamos de fenómenos estéticos, en este pliegue el libro se muestra una vez más como un objeto espejo, porque aborda el engarce entre producción y goce estético con el trabajo colectivo, y porque en varios momentos lo hace de manera en sí misma bella, que apela a la intersubjetividad y que modifica nuestra visión y sentir de las cosas. Por ejemplo, en este testimonio gozoso que nos presenta Berenice Mondragón, allá en la Costa Chica de Oaxaca. Y es el siguiente. Dicen unos pobladores afrodescendientes: una vez fue un señor a la Ciudad de México. Él era de aquí, de El Ciruelo, ya estaba grande, y los malora de la policía lo detuvieron y le dijeron: tú no eres de aquí, eres de Guatemala, a ver tus papeles. No, dijo, yo soy del Ciruelo. A ver, canta el himno nacional. Y él contestó: ¿cuál niño nacional? Yo no lo conozco. A ver, entonces, ¿cómo se llama el presidente? Y él contestó: Filomeno Gómez, refiriéndose al presidente del Ciruelo. ¿Usted cree? Bien. Esta narración puede representar una profunda reflexión de la inclusión-exclusión de estos sujetos a la nación mexicana en términos de un soslayo y un desconocimiento, y el modo en que los sujetos contestan irónicamente al reivindicarse de un lugar específico, no mediante un discurso sobre las desigualdades y el multiculturalismo, sino a través del humor, la picardía, la reflexión irónica, que a la par que enuncia una situación y no necesariamente la denuncia, nos hace una invitación a dar la vuelta a la página al presentar el asunto en su condición ridícula. 8. Anteriormente referí que dentro del libro hay también un debate en torno al trabajo colectivo, y quiero volver a ello e ilustrar unas de las diferencias de posición. Por una parte, Flor María Romero nos presenta un análisis un tanto clásico del trabajo colectivo en términos de redes y mecanismos de intercambio y reciprocidad, con distintos niveles de exigencia, etiqueta y flujos de trabajo. Y con base en ello nos brinda unos cuadros sumamente interesantes que representan una tipología del trabajo colectivo en la Chinantla en términos de niveles: familiar, comunitario, metacomunitario, tipos de trabajo correspondientes a cada nivel, mano vuelta, ayuda recíproca, tequio, cargos, comités, fiestas, ejemplos no limitativos de estos trabajos, así como los participantes, la familia extensa, los vecinos, la exclusividad de hombres,
trabajos que incluyen a hombres y mujeres ciudadanos de las comunidades. Por otro lado, y al hablar exclusivamente del tequio, Sempio parece diferir conceptual y metodológicamente, ya nos dirá, en algunos puntos del anterior análisis y ordenación. Así, como parte de sus conclusiones, Camilo señala, y bueno, pues las leo tal cual: ya en el final no sabemos si hemos satisfecho la labor de describir densamente los acontecimientos involucrados en los tequios. Nuestro deseo es más tímido, comprender el tequio como un fenómeno abridor de tópicos y experiencias que se reducen o comprimen cuando se considera una institución, rasgo o pilar de la comunidad, aludiendo con ello a un carácter subsidiario, homogéneo e invariable, que, como se intentó insistir, el tequio no presenta. Es decir, para Sempio no es lo más adecuado ubicar al tequio en un nivel y con un tipo de participantes específico o predeterminado. Lo que quiero resaltar no es necesariamente el contraste entre los autores, que tiene que ver, insisto, con enfoques metodológicos distintos que arrojan resultados diferentes, sino, a mi modo de ver, la madurez de los participantes del libro para conocer otras perspectivas, posicionarse ante ellas, pero también reconocerlas y finalmente compartir un mismo espacio, como es la presente publicación. En este sentido, creo que el libro no pretende sostener y alcanzar una verdad o la verdad con mayúsculas respecto al trabajo colectivo, sino apuesta por la multiplicidad de miradas ante, insisto, este hecho social total. Al respecto, el último capítulo, a cargo de Nicolás Olivos, representa la propuesta de un modelo para entender y enfocar la reconfiguración y reproducción de las comunidades indígenas, particularmente oaxaqueñas. Quizás aquí voy a pecar de una lectura apresurada de mi parte. Olivos recupera el concepto de tensión esencial de Kuhn para plantear que, de cara, y lo voy a citar, a la realidad de esos agregados humanos que son los pueblos indígenas de Oaxaca, habría dos grandes enfoques: los esencialistas y los antiesencialistas. En palabras del autor, aquellos que enfatizan las dinámicas, prácticas y sentidos tradicionales que desde su óptica articulan y reproducen a las comunidades, y aquellos que destacan el cambio, la innovación de las prácticas e instituciones y que hacen parecer que estamos ante procesos de desanclaje o de subversión de los órdenes tradicionales y comunitarios. Para decirlo pronto y por ello incompletamente, dos maneras muy distintas de enfocar el sentido y devenir de las comunidades indígenas. Miradas que, pese a todo, pueden compartir y presentar algunos argumentos, conceptos, enfoques e incluso lapsus esencialistas. No pretendo presentar aquí el elaborado y sofisticado andamiaje con que Olivos desarrolla su propuesta y argumentación. Baste decir que con tal marco, Nicolás disecciona, analiza y clasifica distintos textos y autores que han reflexionado y abordado etnográficamente a las comunidades indígenas oaxaqueñas en términos, dice el autor, de permanencia y cambio, tradicionalidad y modernidad. Ante esta disyuntiva, Olivos propone un nuevo modelo para enfocar y entender a estas comunidades, basado en fronteras porosas, redes, la cultura no como algo que determina la acción y las posiciones, sino como un conjunto de recursos, alternativas, repertorios, una idea de lo social no como algo fundamentalmente instituido, sino como un proceso, un devenir, un cauce vivo. Y de esta manera trascender la dicotomía de modernidad y tradición a través de la idea de contemporaneidad. Con estos elementos, Nicolás hace una relectura de los capítulos que integran el libro, a lo que suma su propia experiencia etnográfica en la Mixteca Alta para atar y desatar algunas tensiones relativas al cambio y la continuidad, la herencia del pasado y la excepcionalidad del presente. Caminante no hay camino, siempre se hace al andar. Significativamente, en su epílogo, Nicolás hace una apuesta metodológica por la historia y la etnografía que suelen moverse en coordenadas de procesos e instante para enfocar los procesos en marcha de redefinición, reproducción, resignificaciones no lineales de estas comunidades. Insisto en mi punto, me parece un acierto que esta clarividente y madura propuesta aparezca al final y no necesariamente haya sido una pauta o guía de observación y valoración para los autores. ¿Cómo decirlo? El conjunto de estos autores y autoras profesan lo que predican. Le han dedicado el máximo peso a la etnografía regional y a los insospechados datos que ésta puede generar respecto al devenir de los grupos étnicos, en este caso de Oaxaca. Bueno, ya para ir cerrando, ¿verdad? 9. Al hablar del devenir, el libro se detiene aproximadamente en 2016,
cuándo fueron concluidas las etnografías. Al menos tengo esa impresión. Con ello no da cuenta, por ejemplo, del terremoto de 2017 y mucho menos del COVID, los momentos que sugieren pues eventos en los que el trabajo colectivo seguramente se desplegó amplia y creativamente. Un cierre que no tiene mayor trascendencia, pues los autores no son juglares de una región. Lo que quiero contextualizar es la obra y plantear la hipótesis. Quizás por el periodo de estudio, los autores proyectan sus datos y análisis, sobre todo en la excelente introducción a cargo de Camilo y de Monse, de cara al régimen neoliberal, cuando todavía no se sabía de la reconfiguración global y nacional que ahora presenciamos. Quizás debo repensar mi comentario y valorar qué tanto estamos ahora en una época post-neoliberal. Así como en palabras de Peter Burke, el problema de los orígenes es irresoluble, el devenir es en efecto inalcanzable. Ya que bordeo estas cuestiones de cierre de textos, proceso editorial, quisiera hacer unas observaciones de la edición. Creo que el libro hubiera ganado bastante si incluyera una breve sinopsis de los autores para conocer elementalmente su devenir, adscripción y generación, pues al leerlos uno tiene verdaderamente ganas de ubicarlos con mayor claridad y conocerlos más a fondo. Bueno, el internet nos facilita todo esto, ¿verdad? Asimismo, creo que el libro ganaría si incluyera mapas o un mapa de las regiones de estudio. Al respecto, no sé hasta dónde el asunto corresponde a cierta especialización regional del libro. Por momentos los autores parecieran escribir de entrada para oaxacólogos y asumir que todos conocemos perfectamente el intrincado territorio oaxaqueño. Pero ninguno de esos dos argumentos se cumple. Ni todos estamos familiarizados con las regiones que señalan, ni el libro es para especialistas en la entidad. En efecto, se trata de una obra de la mayor relevancia para todos aquellos interesados en conocer y profundizar en las dinámicas organizativas, las interrelaciones, los contextos y las inacabadas respuestas de poblaciones adscritas como indígenas y afrodescendientes. Y ello, por decirlo menos. Vienen a cuento las palabras de Gertz: estudiamos en aldeas, no aldeas. La presente se trata de una obra, y lo digo sin exagerar, llamada a ser referente en el gremio antropológico en cuanto representa un prisma respecto al trabajo colectivo que permite refractarlo con distintas tonalidades e intensidades y proyectarlo en distintas direcciones y con diferentes alcances. 10. No me resta más que agradecer a los autores por obsequiarnos este fantástico objeto reflexivo, lo digo con toda sinceridad, que nos permite ver con nuevas luces y desde distintas ópticas el sentido del trabajo para los sujetos, la organización y proyección del trabajo colectivo, el devenir de comunidades de distintas escalas y alcances relativas a poblaciones etnizadas. Como precisamente sintetiza el título, se trata de una obra imperdible para quienes quieran profundizar en el trabajo colectivo en el siglo XXI. Muchas gracias. Yo agradezco la invitación a presentar este libro. Bueno, miren, la doctora Montserrat Romero Luna y el doctor Camilo Sempio Durán nos presentan este libro, como ya se ha dicho, titulado Trabajo colectivo en el siglo XXI, formas y contextos entre grupos étnicos de Oaxaca, que también es producto de un proyecto de Lina, Etnografía de los Pueblos Indígenas de México. Quiero comenzar recordando el tema del libro. Se trató de forma genérica o inaugural y fue abordado en 1964 por el antropólogo Julio de la Fuente como formas de participación de la población, definiendo al tequio, si bien como obligatorio localmente, en el plano legal más alto o del Estado es anticonstitucional, al consistir en trabajo no remunerado, cuya institución tiene sus días contados, decía Julio de la Fuente, en algunas comunidades, y en otras que no tenían esa práctica lo han adoptado e institucionalizado y le han dado un vigoroso impulso. Quizás sea Julio de la Fuente uno de los primeros antropólogos en ver en el tequio la columna vertebral del desarrollo material de numerosas comunidades. De ahí la importancia de este libro, que es presentar la actualidad, los cambios y los sentidos y las transformaciones que adquiere el trabajo colectivo entre mixtecos, cuicatecos, afrodescendientes y chinantecos. Si pensamos en retrospectiva las palabras de Julio de la Fuente, de que el tequio
como institución tiene sus días contados en algunas comunidades y en otras una importante expresión. Podríamos decir que este libro es acertado al mencionar que el trabajo colectivo se contrapone al enaltecimiento neoliberal del individualismo versus lo que significa una práctica que resalta la necesidad de ponderar lo común, lo comunitario, lo colectivo, y que en el proceso histórico se ha transformado y cuya práctica aún es vigente. El libro se compone de 6 textos, como ya se ha mencionado, y no voy a reparar de forma particular en cada una, que se articulan bajo una misma temática, las formas y expresiones bajo las cuales se expresa el trabajo colectivo. Considero que los primeros 5 trabajos conjuntan de manera bien lograda una descripción regional y particular de los contextos, resaltando las particularidades y expresiones bajo una misma línea de investigación, dando cuenta de la organización social que va de lo general a lo particular de forma descriptiva. Por otro lado, el libro aborda un tema clásico que en el lenguaje de los antropólogos muchas veces es reducido a pensar el tequio como una expresión genérica. Sin embargo, por ello nos presenta al trabajo colectivo relacionándolo con aspectos de la costumbre, con la organización de la fiesta, con la construcción de la iglesia, con la realización de la danza o con otros trabajos como la limpieza del panteón, la reforestación o protección ambiental, etc. Acciones que expresan formas internas y externas de cooperación, reciprocidad o ayuda dentro del marco de la organización social de cada grupo. En este sentido, los trabajos presentados en este libro apelan a la descripción etnográfica que permite distinguir que las distintas formas de trabajo colectivo como red de mano vuelta, la guesa, el tequio, o como mencioné, no es un genérico, adquiere formas particulares que no se reducen meramente a aspectos del trabajo, sino que manifiestan distintos sentidos en el fluir de la vida social, muestran la sanción, el desacuerdo, el conflicto, pero al mismo tiempo son una forma de socialización. El libro nos invita a pensar los sentidos normativos o los sistemas normativos que pasan por una forma particular de ejercer ciudadanía desde la comunidad o pueblo. Problematiza la expresión de obligación en el sentido de trabajo obligatorio, que es el ejercicio de ciudadanía con derechos y obligaciones. Como menciona uno de los trabajos, el tequio cohesiona, vincula, alimenta espiritualmente a la comunidad y junto con otras instituciones como la asamblea o los sistemas de cargo que son órganos reguladores de estas prácticas. Finalmente, el libro termina con un texto, el número 6, el del doctor Nicolás Olivos, que es una invitación a la reflexión conceptual categórica con la cual se trabajan las etnografías, poniendo a debate los conceptos de comunidad, lo común, lo comunitario o el comunalismo, donde según el autor estas categorías han conducido a una forma esencialista y dicotómica del entendimiento de las expresiones étnicas, modernidad versus tradición, individualismo versus colectividad, comunidad versus individuo, etc. Si bien es un texto que intenta tomar distancia de los esencialismos o categorías, bien conceptos, con los cuales se enuncian las prácticas, provoca la reflexión teórica, ya que también realiza un recuento bibliográfico de los antecedentes o condicionamientos de las formas en que se ha pensado la comunidad en Oaxaca. Enmarca el trabajo colectivo como fenómeno emergente que modifica las formas de relacionarse entre los sujetos. Fenómenos emergentes como la migración o el avance en el nivel de escolaridad de los miembros de un grupo. El autor propone dar un giro relacional en las maneras de explicar e interpretar los procesos de la vida social. Y podríamos decir que será un debate que no vendría al caso, pero el texto sí es provocador y nos invita a veces no solo a tirar las categorías, es como tirar al niño, tirar el agua y tirar todo y nos invita a un debate, pero no lo vamos a dar ahorita aquí. En este sentido, un aspecto que me parece relevante retomar y que
he señalado en el libro, y que ya he señalado en el libro, es que el tequio, la faena, la fatiga, como instituciones, llenan un hueco que el Estado no logra llenar por su ausencia. Y se puede observar en varios ejemplos, como la restauración o reconstrucción de un camino o de una carretera, mantenimiento de una escuela o reforestación de un cerro, que de una u otra manera el trabajo colectivo es en beneficio del bien común y del pueblo, por no decir de la comunidad, no me vaya a regañar el autor del último capítulo. Ahora bien, el objetivo de esta presentación es invitarlos a leer el libro, que desde mi punto de vista es una antropología comparativa. El libro puede ser leído con una finalidad de comparación etnográfica. El libro, ya que el libro nos permite ver cómo se viven estos procesos, las transformaciones de llevar a cabo el trabajo colectivo y las formas diferentes, las variables en cada expresión indígena de estas poblaciones, en donde las actividades de cada grupo se muestran de distinta manera en sus propios términos y estilos. Bueno, finalmente el libro nos presenta etnografías intensas, profundas, que reflejan y dan cuenta de ciertas semejanzas y diferencias respecto a esta misma temática, ya que nos permiten al lector realizar la comparación basada en categorías locales o formas particulares de enunciar las prácticas. Es también una muestra del cuidado y del trabajo de los coordinadores. Enhorabuena la publicación de este libro y felicito a todos los autores y a los coordinadores. Es todo. Bueno, hombre, ¿qué se puede decir? Muchísimas gracias. Las palabras de Rodrigo y de Martín. Este, bueno, sí, es una caricia al alma, una caricia al cerebro y demás. Creo que son exuberantes, creo que son exageradas, pero bueno, contra eso no podemos. Antes de pasarle la palabra a Monse, bueno, nuevamente quiero agradecer a Lina, queremos agradecer el proyecto de etnografía, y de luego, bueno, a las autoras que no están presentes, al autor que no están presentes, ojalá que en algún momento puedan ver este video y de alguna u otra manera empatizar este agradecimiento. Así que bueno, finalmente, si pueden leer el libro, léanlo, para que no quede, como decía el Barbón, nacido en Treveris, a la crítica de los roedores, a la crítica de los ratones. Así que bueno, nuevamente gracias a Viridiana que se anda por ahí, y bueno, Monse, te paso la palabra si tú quieres algunas palabras para cerrar esta presentación. Pues nada más que agradecer a Rodrigo y a Martín por el tiempo, por las palabras. Me encantaría tener un diálogo que tanto los comentaristas, es la segunda vez que Rodrigo comenta el libro. Decir que el libro está en las librerías de Lina. Este es el libro nada más y este es el índice. No me les quiero presentar el índice. Vuelvo a lo mismo, en estos tiempos pandémicos sí hay que reflexionar sobre lo que significa la colectividad para conseguir bienes comunes. Entonces agradecerles y bueno, que no sea la primera vez. Agradecerle a Lina también el espacio. Muchas gracias. Gobierno de México.